cuando Dios nos salvó, quizás es un poco repetitivo a veces decir lo mismo, pero a veces no lo entendemos, ¿no? Dios nos salvó no solamente para librarnos, ¿no?, del pecado, o sea, especialmente de la muerte, de las consecuencias del pecado, pero para librarnos del pecado mismo, ¿no?, el pecado que está en nuestra propia naturaleza. Y su salvación vino a nosotros para llevarnos a un proceso de transformación, a un proceso donde nuestro viejo yo vaya menguando y él vaya creciendo, ¿no? Y juntamente con la persona de Cristo creciendo en nosotros a través del Espíritu Santo, creciendo nuestra vida en carácter, nuestra vida en autoridad, en poder, en la verdadera autoridad, ¿no? Ahora hay mucha confusión con la cuestión de autoridad por el abuso de autoridad, pero la verdadera autoridad es la que Dios quiere darnos a nosotros, que es una autoridad para bien. Entonces, después de la salvación, que fue algo totalmente gratuito, viene una labor dentro de nuestra vida, ¿no? Porque en la salvación nosotros recibimos esa nueva naturaleza, pero todavía queda en nosotros lo que la Biblia le llama la carne, ¿no? La parte de los malos deseos, la parte más negativa de nuestra vida que todavía se encuentra, a la cual tenemos nosotros que hacer menguar y la naturaleza de Cristo hacerla crecer en nosotros. Amén. Creo que esto es muy importante entenderlo. Dios no nos salvó para dejarnos iguales, simplemente iguales pero perdonados. No. Él busca un pueblo para Él, un pueblo que pueda representarle, un pueblo que pueda mostrar cómo es Él a través de cómo somos nosotros. O sea, la labor de Él en nosotros es muy grande. Es una labor que sería imposible de hacer por nuestras propias fuerzas, pero que sí es posible cuando nosotros lo hacemos con Dios. Amén. Es como decíamos, el Antiguo Testamento siempre para mí es un gran ejemplo, una gran muestra para los israelitas. Entrar a la tierra prometida, derrotar a los gigantes y a las ciudades amuralladas y a los ejércitos que había en esos países, era imposible. Ni siquiera eran un pueblo guerrero, eran un pueblo esclavo. No tenían absolutamente ninguna condición para entrar y sacar y derrotar a las tribus que estaban en la tierra prometida, ¿no?, con tanta idolatría. Solamente Dios con ellos podía hacerlo, ¿verdad? Y leemos en el libro de Josué que así pasó, ¿no? Ese pueblo no guerrero, ese pueblo que nunca hubiera podido por sí mismo derrotar a los gigantes para tomar la tierra prometida, con Dios sí pudo hacerlo. Y así, desde esa misma forma, yo digo que hoy es imposible para nosotros ser transformados, pero con Dios sí es posible. Amén. Una cosa que necesitamos descubrir todos los días es que para hacer la voluntad de Dios, Él nos ayuda. Y aunque nosotros seamos tan inútiles para eso, nosotros le podemos presentar nuestra inutilidad a Dios y pedirle su fortaleza, su fuerza, su poder, su milagro en nosotros. Y todo lo que es imposible dentro de la voluntad de Dios, todo lo que es imposible para nosotros, posible es nosotros con Dios. Amén. Un otro ejemplo del Antiguo Testamento que siempre me recuerda que todo es posible con Dios es Jacob. Jacob
nació con ese nombre porque él era un engañador. Jacob es una muestra de lo que somos nosotros mismos sin Dios. Nosotros sin Dios somos Jacob. Y bueno, la diferencia entre Jacob y Esaú es que Jacob buscaba las cosas espirituales, pero él las buscaba de manera engañosa, ¿verdad? Engañando. Y él tenía en su visión que como las cosas espirituales, así como la bendición, así como la primogenitura, eran valiosas. Esaú era fuerte, Esaú era el hombre, el ícono de la casa de Jacob, de Isaac, por eso Isaac lo amaba. Pero Jacob era el que le daba vergüenza, el niño que se quedaba en casa, el que no podía ir a trabajar, que no podía ir a cazar. Pero Jacob tenía algo que era ese hambre de Dios. Y un día, después de Dios tratar con su vida, Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Israel quiere decir el que pelea con Dios, el que triunfa con Dios, diría yo, ¿verdad? Porque nadie que pelee junto a Dios va a ser derrotado. Entonces, cada vez que yo no puedo algo, me digo, Jacob, ahora te llamas Israel. Amén, porque ahora no vas a hacerlo solo, ahora vas a hacer las cosas con Dios. Obviamente, esa promesa no es para todo, ¿sí? Es para todo lo que sea la voluntad de Dios. Todo lo que tenga que ver con los planes de Dios para cada uno de nosotros. Y aunque a veces pareciera ser que los planes de Dios no son tan atrayentes, ¿no?, a la frivolidad de este mundo, los planes de Dios verdaderamente son los mejores para nosotros. Porque nosotros no conocemos lo que Dios conoce, ni siquiera nos amamos a nosotros mismos más de lo que Dios nos ama. ¿Ok? Amén. Así que uno de los propósitos de la vida cristiana es la madurez. Y quiero hoy hablar de algo que en otras ocasiones hemos estado hablando, pero que el Señor ha puesto en mi corazón hablar nuevamente. Lo interesante es que cada vez que tocamos un tema, Dios nos muestra más profundidades de ese tema. Parece ser que los cristianos evangélicos hemos tenido la costumbre de llegar al culto el domingo para ver qué nuevo nos presenta el pastor. Y lo único que debe hacer el pastor no es presentar algo nuevo, sino ayudar a cada uno de nosotros a madurar, ¿no? De la manera, en forma de enseñanza, ¿no? El domingo es un día de enseñanza. Y cómo recibimos la enseñanza es algo muy importante. Y la enseñanza misma, se lo digo desde ya, cada vez que un hombre de Dios va pasando el tiempo, su enseñanza mejora, su enseñanza se profundiza, ¿no? Es más, hay cosas que enseñé hace tiempo que ya digo, esto ya no, digamos, ¿no? No lo entendía. Amén. Es así, ¿no? Dios va trayendo cada vez más luz en las cosas. Y hoy vamos a ver las causas más comunes de inmadurez, ¿no? Causas, en realidad yo diría causas imperceptibles, pero que a nosotros nos dejan estancados en un estado donde no crecemos, no maduramos. Cristo no puede ser formado si nosotros no tratamos estas causas, que son fáciles. Como vamos a ver en Mateo, esta palabra está en la primera parte del Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 17 al 37.
como dice aquí. Y es aquella palabra que Jesús estuvo compartiendo en ese sermón del monte maravilloso. Y vamos a leerla, vamos a ir leyendo y vamos a ir trabajando la palabra. Mateo 5:17 empieza Jesús diciendo, después de las bienaventuranzas, está esto, después de las bienaventuranzas, Jesús habló y dijo que nosotros somos la luz del mundo, ¿no? Y dijo que la luz no se puede esconder debajo de un almud, ¿verdad? La luz es para poner sobre el candelero. Pero entendemos que ese almud que cubre la luz que hay en nosotros, esa luz que está en todos ustedes y en mí, a veces está cubierta con algo, ¿no? No sé qué es, realmente todavía no he podido encontrar qué es almud, pero es algo que cubre la luz y que no la deja ser vista, ¿no? No deja que esa luz salga y venza a las tinieblas. Y el almud dentro de nosotros es la carne, ¿verdad? Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, que a veces es la que se muestra y menos se muestra el Cristo que habita en nosotros. Entonces, esa luz que somos nosotros, imagínense, está en nuestra naturaleza. Somos luz. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Sus discípulos, los discípulos de Jesús, que también lo somos nosotros, somos la luz del mundo. Hay una luz adentro que está luchando por manifestarse. Y problemas para manifestarse esta luz existen varios. Dentro de los principales y los más comunes son estos tres que hoy en la mañana vamos a compartir. Por eso Jesús, después de decir que somos la luz del mundo, empieza diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿No? Entonces Jesús, hermanos, vino y cumplió toda la ley. Recuerdan que cuando Él iba a ser crucificado, Él era el Cordero de Dios, tenía que ser un Cordero sin mancha. Él no transgredió ni una de los mandamientos de la ley. Al contrario, a todo lo que apuntaba la ley, eso era a su manifestación y a su cruz, ¿no? O sea, Jesús vino y fue crucificado y la ley hablaba de él. Entonces, en esas dos maneras, él la cumplió. ¿Amén? Fue a la cruz sin mancha por haber cumplido todos los decretos de la ley y también él mismo fue el cumplimiento de la ley. La ley se cumplió en él. Dice, porque os digo, dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿no? En ese momento todavía no había ido a la cruz. En ese momento todavía él estaba bajo la ley. Y cuando él iría a la cruz, moriría y resucitaría. Entonces se habría cumplido todo. Hasta ese momento, cada detalle de la ley era importante. Dice, de manera que cualquiera que quebrante estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Aquí habla de que el ser llamado pequeño, muy pequeño, o el ser llamado grande, depende de cosas muy pequeñas, ¿no? Los mandamientos muy pequeños. Hermanos, lo pequeño en nosotros es lo que más nos delata, porque lo que es imperceptible y pequeño es lo que menos nos esforzamos por esconder. Amén, hay cosas que no nos esforzamos por esconder y esas cosas son las cosas pequeñas. Por eso esas son quizás las más reveladoras de todas. Dice el versículo 20, porque os digo, dice que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ustedes saben quiénes eran los escribas y fariseos.
Ustedes saben que ellos eran los religiosos de ese tiempo, pero que ellos buscaban cumplir la ley externamente, ante los ojos de los demás, aunque por dentro, como decía Jesús, ustedes son sepulcros blanqueados, por dentro no había vida, había muerte. Entonces ellos buscaban las apariencias. En el capítulo 6 del Sermón del Monte, Él les acusa de hacer todo, su justicia, el orar, el dar, etcétera, todo para ser visto por los hombres. Pero eso no es el nuevo pacto, ¿no? En el antiguo pacto, las cosas solamente se juzgaba por las acciones. En el nuevo pacto, Dios mira el corazón. ¿Amén? Entonces, la ley, como figura y sombra de las cosas espirituales, nos muestra cómo llegar a la madurez en este pasaje. Y cómo es imposible que lleguemos también. Si hay ciertas cosas que no trataremos en nuestra vida, será imposible que lleguemos. Entonces ahora la ley, hermanos, no es el camino de salvación, sino es la ayuda para que nosotros podamos llegar a la meta, a la madurez. Nosotros ya hemos empezado el camino de salvación, hemos nacido de nuevo. Entonces los escribas y fariseos se contentaban con que los demás los vieran como justos. Pero Dios quiere hacer algo más profundo que esto. No es solamente el tener una fachada, una imagen de ser un hombre justo, el propósito de Dios. Por eso la ley fracasó con los Gálatas, ¿no? Es una cuestión interna lo que Dios quiere hacer. Entonces, Él empieza a enumerar estos mandamientos muy pequeños, que todos probablemente ahora los pueden conocer. Y dice en el versículo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que matare será culpable de juicio, ¿no? El mandamiento no pequeño, el mandamiento grande era no matar. Dice, pero yo os digo, dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, ¿no? Jesús habla muy seriamente y dice que no es el matar, sino es el odiar. Amén. Es más, la misma ley tenía mandamientos que si una persona mataba a otro por accidente, era exonerado, ¿no? Porque ¿qué es lo malo del matar a otro? Lo malo del matar a otro es la intención de matar. Y Jesús está mostrando esto, ¿no? Desde enojarse. La palabra enojarse es una palabra que en el griego quiere decir orgizo. Y quiere decir airarse y enojarse. Y la otra palabra, yo quiero que nos entendamos, yo estoy hablando del griego porque sí hay dos palabras distintas para enojarse. La otra palabra es tumos. Tumos es esa ira, hermanos, que sale así a luz inmediatamente, ¿no? Que nos enoja ese momento. Y la palabra orgiza se dice en el diccionario que es aquella que se refiere al enojo que se deja cultivar y crecer. Es ese enojo que guardamos, ¿no? Es el enojo, es el enojo cultivado que lleva a uno a la concreción premeditada. ¿Qué quiere decir concreción premeditada? Acciones o actitudes que quedan cuando cultivamos ese enojo, ¿no? Que finalmente provocan en nosotros acciones pecaminosas, actitudes de odio, acepción de personas, antipatías, ¿no? Injusticias, prejuicios contra otros, separación al final de la iglesia, partidismos, preferencias, etc. Eso que dejamos quedar de algo que nos molestó, que alguien nos hizo, eso se llama orgizo. Entonces aquí usa esa palabra cuando dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, cualquiera que mantenga dentro de sí mismo enojo contra su hermano,
ese va a ser el culpable de juicio. Amén. Y luego dice culpable de juicio. No está diciendo de quién le va a juzgar. Porque luego dice que el que se enoje será culpable de juicio. El que diga necio a su hermano, ¿qué será culpable? Ahora sí, ante el concilio. ¿Por qué el primero no era culpable ante el concilio? Porque nadie puede saber lo que hay dentro de nuestro corazón. Amén. Ante un concilio yo no puedo demostrar que está, ¿no?, guardando usted rencor. Por eso, pero cuando ya sale una palabra, la palabra necio, y la palabra necio en el original que es la palabra raká, que quiere decir imbécil, estúpido, ¿no? Es una palabra muy dura, ¿no? Es una palabra muy ultrajante. Dice, era peor que estar encolerizado. Por tanto, como palabra ultrajante, dice, es peor que un sentimiento no expresado o algo controlado en la expresión. Amén. Entonces, es una palabra que causaba enemistad. Es una palabra de la cual tendría que dar cuenta. Amén. Y luego la palabra fatu también es una palabra muy mala. Y ahí habla de que quedaría expuesto al infierno de fuego, ¿no? O sea, nosotros a veces, hermanos, no entendemos cuánto cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, un sentimiento que guardamos de rencor, un sentimiento que llega y que nosotros no lo detectamos. Por eso esta mañana estamos hablando de esto. Para que usted detecte cualquier sentimiento que pueda quedar contra otra persona en su corazón. Porque después lo va a llevar a juzgarlo. En el capítulo 7 dice, no juzguéis. O sea, va a llevarnos a una vida donde usted con esa mentalidad, con ese sentimiento malo guardado en su corazón, no puede crecer. No puede madurar espiritualmente. Eso es lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo en esta palabra. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Y aquí airaos es la palabra tumos, no es la palabra orgizo. Es tumos, que quiere decir ese enojo en un momento que tenemos todos, que cualquiera puede tener, pero que después se pasa y no queda nada. Pero orgizo quiere decir ese que lo guardamos y muchas veces hasta lo estamos nosotros avivando con nuestros pensamientos. Amén. Aquí hay una clave muy importante. No podemos dejar cosas en el corazón irresponsablemente, porque no creceremos, nunca seremos llamados grandes. No es una grandeza de qué persona más buena, sino una madurez. Ser llamado grande en este contexto es alguien en el cual se está manifestando Cristo. Amén. Recuerden que madurez es cuando Cristo se manifiesta totalmente. Madurez es cuando Cristo se muestra totalmente. Y la persona inmadura o llamada muy pequeña es cuando es su personalidad la que se manifiesta continuamente en su vida. Pero nosotros hemos sido salvados para dejar de manifestar a mi yo y dejar que el Cristo que me habita crezca y se manifieste. Pero si yo permito cualquier pensamiento, en este caso de rencor, cualquier cosa que me haga ver a otra persona distinta, entonces no voy a poder ser transformado, no voy a poder crecer y probablemente no pueda manifestar a Cristo. O si lo manifiesto, lo voy a manifestar como los fariseos, de una forma externa. Pero la gracia de Dios, a diferencia de la ley, no está buscando que algo se vea, está buscando algo que en lo interior sea cambiado.
Amén. No es lo mismo ser educado que ser una persona educada por amor. Amén. Yo puedo cederle el asiento a una señora mayor, digamos, en el micro, por parecer educado. Pero otra cosa es que yo vea y por misericordia vea y le ceda el asiento, ¿no? Esa es la misma acción, pero el corazón de una y el corazón de otra es distinto. La ley educa, la gracia transforma. Amén. Entonces, si nosotros queremos andar en la gracia, y en la gracia, hermanos, el carácter de Cristo es amor. Y toda cosa que yo guardo contra alguien, todo aquello que está en mi corazón y que yo dejo, eso me impide amar a esa persona. Usted se va a dar cuenta cuánto nosotros hemos seleccionado a las personas. Se va a dar cuenta cuántas cosas que nos dijeron de fulano. Ya nosotros nos lleva a mirarlo sin conocerlo, a mirarle a esa persona de otra manera, ¿no? Ya no confiamos, ya lo estamos viendo desconfiadamente. Amén. Pero ¿quién nos trae el veneno? Alguien que dejó entrar en su corazón estas cosas. Si no somos nosotros mismos. Hermanos, esto que estoy hablando es mucho más profundo de lo que estamos pensando. Es mucho más generalizado de lo que estamos pensando. Está en nosotros. Si yo miro a alguien con indiferencia, soy yo el que la miro. Pero si yo miro, si hay amor en mi mirada, si hay compasión en mi mirada, es Cristo que está mirando a través de mí. Y eso es madurez. Entonces, todo lo que yo seleccione en mi corazón, de algo que recibí, de alguien que me insultó, alguien que no me saludó, no sé, miles de posibilidades, alguien que me hizo un daño, alguien que me robó, todo eso, tarde o temprano, Dios dice lo debemos perdonar. Y si usted lee un poquito más adelante del versículo 37, que habla que incluso debemos amar a nuestros enemigos. Debemos bendecir a los que nos... O sea, en este capítulo nos está diciendo, no puedes guardar nada. No puedes guardar ningún rencor. ¿Será por eso que a veces es tan difícil madurar? ¿Será por eso que es tan difícil muchas veces crecer en el Señor, en el Espíritu? A veces queremos orar mucho, hacemos muchas cosas, ayunos y todo, pero vemos que no está manifestándose Cristo en nosotros. Y mi pregunta es, ¿no será por esto? Porque esta es la primera causa que presenta Jesucristo en toda su predicación. Y claro, la predicación inicial de él, de Juan el Bautista, y la que mandó predicar a todos sus discípulos era, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar mi manera de pensar. O sea, para nosotros, para el mundo, es normal que cuando alguien me hace un daño, se convierta en mi enemigo. Pero para nosotros no puede ser normal. Amén. Para nosotros no es normal. Es otra escala de valores. Otra forma de ver la vida. Cuando alguien nos hace un daño, cuando alguien no nos toma en cuenta, no sé. A esa persona nosotros la debemos ver con misericordia. Y no es nosotros, es el Cristo que nos habita y que ahora está creciendo dentro de nosotros. Y nosotros estamos menguando. Este es el Evangelio, amados hermanos. Y este es uno de los más importantes y extendidos impedimentos para que usted y yo podamos madurar. Tenemos que arrepentirnos. Cada vez que yo veo a alguien y lo veo medio mal, tengo que arrepentirme.
No quiere decir que vamos a ser unos tontitos que no entendemos la diferencia entre el bien y el mal, entre lo que es corrupto y lo que no es corrupto. No es eso. Es que nunca vamos a odiar a una persona. Como Dios. Dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ese mismo sentir debe haber en nosotros todo el tiempo y con todas las personas. Recuérdelo todo el tiempo y con todas las personas. No nos podemos dar el lujo de tener ni una sola persona a quien odiamos, o a quien hemos separado, a quien juzgamos, etc. Ese no es el Evangelio. Eso te va a detener en el camino del Evangelio. Tú podrás progresar en todas las otras áreas de la vida, pero no en el Evangelio. En Cristo no vas a poder progresar, no vas a tener madurez. Y los que no tienen madurez adolecen de muchos peligros, ¿no? No tienen autoridad. Muchas cosas serias suceden cuando nosotros, hermanos, no maduramos. Y esa nueva naturaleza, ese embrión que ha puesto Dios de su propia naturaleza, está ahí. Y quiere vivir. Amén. Quiere vivir, así como en el vientre de la mujer. El embrión es formado y esa nueva vida quiere vivir y va creciendo. Así debería ser el crecimiento de Cristo en un cristiano, en uno que le recibe. Pero este es uno de las cosas que le impide crecer. O sea, hay una transformación de mentalidad necesaria en nosotros en cuanto a nuestra relación con las demás personas. Amén. Por eso sigue diciendo, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Incluso aquí está hablando, hermano, no de que tú tengas algo contra tu hermano, sino que tú has causado algo en tu hermano para que él tenga algo contra ti. Y muchas veces nosotros causamos eso sin querer. Por eso dice, cuando estés llevando tu ofrenda al altar, ¿qué es llevar tu ofrenda al altar? Hermano, es cuando Dios te habla. Cuando Dios te habla y te dice, mira, esta persona se ha ofendido por lo que has hecho. Y ahí dice qué es lo que debemos hacer, ¿no? Cuando te acuerdas de que un hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Bueno, dice, Señor, ok, tranquilo, ya no sé, ahorita no seguimos, sino voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Anda, dice, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces tu relación con Dios es fluida. Amén. Mientras tú estás sabiendo de algo que tienes que hacer en relación a tu relación con tu hermano, valga la redundancia, lo que debemos hacer es arreglar inmediatamente. Quitar el orgullo, muchas veces no lo hacemos por orgullo, no sé por qué lo hacemos, pero debemos hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestra mano y reconciliarnos con la persona. Amén. Y no solamente debemos hacerlo así, sino que debemos hacerlo inmediatamente. Dice el versículo 25. Escuche bien. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. Es más, cuando en ese momento tú le has ofendido a alguien y te das cuenta que tus palabras han sido ofensivas, en ese momento sigues con él en el camino. Eso es lo ideal, en ese momento. No esperes, bueno, si te das cuenta, ¿verdad? Ahora, si no te das cuenta, cuando vas a la presencia de Dios y tu corazón está limpio, Dios te lo va a mostrar. Eso quiere decir cuando traes tu ofrenda al altar. En términos del Antiguo Testamento era traer tu ofrenda al altar, porque traer tu ofrenda al altar implicaba acercarte a Dios. Ninguno se acercará a mí, decía la ley,
con las manos vacías. O sea, tú llevabas una ofrenda y entonces ibas al templo y te acercabas. En aquel tiempo el templo era el lugar donde tú te encontrabas con Dios, como una figura y sombra de lo que hoy es nuestro encuentro con Dios. Hoy en día nosotros tenemos un encuentro con Dios, hermanos, como en nuestra adoración. Jesús le dijo a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad. Entonces, apúrate, porque puede haber consecuencias si no lo haces rápido. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. O sea, luego, aunque después te arrepientas, pero si es tarde, vas a sufrir las consecuencias, aunque lo hagas. Amén. Hermano, hay consecuencias en tu propia vida si no lo haces pronto. Hay consecuencias en la vida del otro si no lo haces pronto. Hay consecuencias en la congregación si es que es tu hermano. Y esto provoca división en el cuerpo de Cristo. Y sabe, cualquiera que provoca división en el cuerpo de Cristo, Cristo defiende su cuerpo. Amén. Dios defiende la paz y la unidad. Cada vez va a ser más triste la condición de aquel que está provocando algo. Y cuando uno va al Señor, el Señor le muestra y no lo hace. Y aunque no lo hayas hecho pronto, y ahora te das cuenta de que algo tienes que hacer, hazlo. Hazlo. Porque tenemos que crecer, tenemos que madurar. Amén. Aquí, hermanos, lo que llaman el pequeño mandamiento es la actitud, la motivación del corazón. La motivación del corazón del Cristo que nos habita, que está dentro de nosotros, es amor. Es ese amor ágape. Pero todo lo que no es amor en tu corazón no proviene de Él, proviene del otro, del viejo hombre, de la carne, como dice el autor, el apóstol Pablo. Amén. Es esa cosa que quedó y que luego provoca que le digas necio, que le digas fatuo a tu hermano y se te puede acusar. Ninguna persona con rencor en su corazón será una persona ecuánime. Ninguna persona va a tomar buenas decisiones. Nadie va a ser una persona justa si deja estas cosas en su corazón. Amén. ¿Lo entiende? El amor es lo único que sale de la nueva naturaleza de Cristo en nosotros. Más adelante te dice el Señor, ama a tus enemigos. ¿Cómo vas a amar a tu enemigo? Amén. Más en el capítulo 6 dice, perdónanos en tu oración a Dios. Cuando tú oras el Padre nuestro, le dices, perdóname, así como yo perdono. Amén. Ya es todo. O sea, no, el Señor quiere encerrar todo esto y dejarnos bien claro lo dañino que es permitir en nuestro corazón estas cosas que lo ensucian. Amén. Debe haber amor, perdón, un perdón total, así como nosotros queremos que nos perdone el Señor, así como Él nos perdona y se olvida. Amén. Estamos aquí, hermanos. O sea, no estamos solamente viniendo a escuchar algo nuevo. Necesitamos trabajar en nuestro corazón. Y cuando hablamos de un hermano, es un poco más grave todavía el guardar rencor. Cada relación entre los cristianos dentro de una congregación, cada mala relación está impidiendo el testimonio de Cristo en esa congregación.
Para terminar este punto, voy a leer lo que Jesucristo, la última oración que hizo Jesús en relación a nuestras relaciones, a nuestra unidad, porque nadie puede tener unidad con alguien a quien está odiando interiormente. Puede parecer unido, puede darle todas las sonrisas, pero la unidad profunda viene cuando he perdonado profundamente, cuando no tengo nada con esa persona, cuando no lo estoy juzgando para nada. ¿Entiende, hermano? ¿Cómo serían nuestras relaciones si todos nosotros las tenemos así? ¿Cuánto amor habría dentro de nosotros? ¿Cuánto interés en ayudarle al otro? ¿Cuánta compasión? Miren, Jesús en Juan 17, que es la última oración de Jesús antes de ir a la cruz, dice, y ya no estoy en el mundo, le dice al Padre, estaba orando a Dios, mas estos están en el mundo, hablando de sus discípulos, y yo voy a ti, le dice. Padre Santo, a los que me has dado, dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Su oración era nuestra unidad, ¿no? Que sea uno, así, imagínense cómo es uno el Padre con el Hijo. Esa misma unidad estaba diciendo Jesús que deberíamos tener como iglesia. Y esta unidad, hermano, es imposible en nuestras fuerzas. Es imposible en la carne. Para tener esta unidad debe crecer Cristo en nosotros, debe manifestarse Cristo en nosotros. Él debe ser el que gobierna nuestras actitudes, nuestras acciones, todo. Amén. Es imposible si no. En el versículo 21 le dice, sigue su oración, para que todos sean uno, dice. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que haya una unidad entre nosotros, primero debe haber una verdadera unidad entre Cristo y yo. ¿Sí o no? Y cada uno unido a Cristo, todos unidos a la misma cabeza, entonces podemos unirnos. Para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo, hermanos, va a tener testimonio cuando hacemos muchas campañas, cuando predicamos y mandamos a las personas a tocar la puerta. No. Cuando vea esta unidad, que es imposible para el ser humano sin Dios, ahí el mundo puede creer. Ahí, cuando yo le predico a alguien de Cristo, esa persona me va a creer. Porque yo no tengo nada en contra de mis hermanos. Cuando yo he sanado toda ofensa, cuando yo los veo a todos con el mismo amor, porque es Cristo quien está viéndolos en mí, entonces el mundo empieza a creer. Mi testimonio empieza a ser verdadero. Amén. Yo hace muchos años no he enviado a nadie a predicar a Cristo. Porque yo estoy seguro de que cuando nosotros empezamos a crecer y madurar, el testimonio es imposible de detenerse. Es imposible que tú no hables de Cristo cuando amas a Cristo, cuando estás enamorado de Cristo. Así como cuando entre los amigos hay un amigo que se enamoró de una chica. Siempre anda hablando de la chica, contando de la chica. Lo mismo pasa cuando nuestra vida con Dios es así. Siempre he dicho que el problema en nosotros no es en la ley fuera, vayan a predicar, salgan de aquí y no se vayan a su casa sin compartir con él. Eso es ley. Es empujarlos. Pero ¿qué es gracia? Cuando yo salgo de aquí y hablo de Cristo. Cuando estoy en un almuerzo y ahí en ese almuerzo hay personas que no le conocen, y de repente yo estoy hablando de Cristo. Porque estoy lleno de Cristo. Amén. Estoy madurando en Cristo. En la medida en que es fácil para mí compartir de Cristo, es una medida de cuán maduro estoy en la vida cristiana.
Cuánto he dejado que esa nueva vida crezca en mí y cuánto he permitido que el viejo hombre mengüe en mí. Y el mundo va a creer, si es así. Dice la gloria, dice el Señor Jesucristo, que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Usted tiene la gloria de Dios? Aquí dice que Cristo nos ha dado su gloria. ¿Quién es la gloria de Dios en nosotros? El Espíritu Santo está en ti. Él, como he dicho al comienzo, nos capacitará para hacer lo que Él nos tiene preparado, para aquello que Él ha diseñado desde antes. Ese diseño no es casual, está allá. Ese diseño para la vida de cada uno de nosotros, desde antes de la fundación del mundo ya estaba. Las buenas obras que nosotros tenemos que hacer ya han sido preparadas de antemano, están allá. Pero como dice la Biblia, el heredero, dice, cuando es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y a veces somos herederos, pero como esclavos vivimos. Porque somos niños, porque no le permitimos al Señor crecer. Y como estoy hablando en esta mañana, y creo que es encargo del Señor, hemos descuidado nuestros corazones. Amén. Tanto hemos descuidado, hermano, que una noticia en la televisión a veces nos hace variar nuestro concepto de alguien. Eso nos pasa a todos. Pero no debemos permitirlo. Una noticia está bien como para verla y que se quede ahí, no puede entrar y penetrar mi corazón. Amén. Toda noticia es una visión externa de las cosas y a veces mentirosa y a veces amañada. Amén. Nunca deje que algo penetre en su corazón, que nadie dirija su vida, que nadie le dirija su opinión. No sé qué hora es, estoy tardándome demasiado. O sea, yo no quiero quedarme tanto en este punto, pero veo que es importante. Veo que es crucial, veo que si nos vamos solo con este punto, amén. ¿De verdad? Los otros dos puntos son la cuestión de la relación sexual, ¿verdad? Que habla de codiciar a una mujer en tu corazón, ¿verdad? Y habla de nuestro hablar. Habla de que no podemos darle lugar a la mentira. No podemos darle lugar que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Esos son los dos siguientes puntos. Y ambas cosas son tan dañinas como esta. Pero creo yo, hermanos, que esta es la primera, la que debemos tomar acción ahora. ¿Cómo de lindo es tener un corazón limpio de malas opiniones? Limpio de daños que en realidad cuando alguien nos hace daño, hermanos, no sé qué te pueden haber robado, o quizás te han pegado, quizás te han hecho una herida. Esas cosas sanan rápido. Lo más grave cuando alguien te ha hecho daño es que tú le guardes rencor. Eso es lo que solo con Dios se puede tratar. Eso es algo que debemos hacerlo. Hasta amar a esa persona. En vez de odiarla, lo que debe quedar ahí es amor. Y no solamente es un tratar con eso nomás, porque eso será en la medida en que Cristo crece en nosotros, porque Cristo ya no nos está juzgando. Él ahora nos está llevando a la madurez. Hermanos, la acción del Antiguo Testamento era, no hagas eso porque viene la ley. En este nuevo pacto es, hijo,
yo te quiero formar. Hijo, yo te quiero llevar a la madurez. Ese es el Espíritu de Dios hacia nosotros en este tiempo. Y yo voy a terminar aquí. No voy a continuar. Amén. Dios quiere esa cosa en nuestro corazón en cuanto a la relación con los demás. Santidad, limpieza. Dentro de las bienaventuranzas había una que decía, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Limpio de todo rencor, limpio de toda selección, limpio de todo preconcepto, limpio de todo temor hacia nadie. Limpio. Amén. Limpio. Entonces veremos a Dios. ¿Cuántas prédicas hay acerca de oír a Dios? ¿Cómo podemos oír a Dios? ¿Cómo queremos oír a Dios? Corazón limpio, está bien clarita la palabra de Dios. Corazón limpio nos hace ver a Dios. Y hoy en la mañana vamos a orar por corazón limpio. Y si hay cosas que Dios nos ha mandado a hacer, si en esta mañana tú te has acercado al altar de Dios y Dios te está mostrando algunas personas que has ofendido o algunas ofensas que has guardado, Dios quiere que trates. En este momento vamos a orar en nuestro corazón. No busques en tu corazón. Ten contacto con el Señor. Él te lo va a mostrar. Amén. No andemos buscando. No. Pero yo estoy seguro que ahorita mismo está saliendo, si es que hay alguien a quien tú tienes que ir a pedirle y arreglar tu situación con esa persona. Reconciliarte con esa persona. Eso es lo que dice. Deja tu ofrenda, ve y reconcíliate. Pero eso lo vamos a hacer después de salir de aquí, ¿no? Porque si no se me van a salir toditos. Hasta yo me voy a salir. Así que oremos, hagamos una decisión en nuestro corazón. Y si hay sentimientos que todavía no han pasado, hermanos, cuando perdonamos muchas veces en ese momento no se va el mal sentimiento, pero decidimos perdonar. Pero necesitamos primero decidir perdonar, porque esa decisión de perdonar la usa el Espíritu Santo para sanar nuestros sentimientos. Hasta que tú no has decidido perdonar, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Pero desde el momento en que tú decides tener un perdón con esa persona que te ofendió, o esas personas, no sé, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu corazón y te lo va sanando. Hasta que llegue un momento en que tú las ves casi con amor, casi como si no hubieran hecho nunca nada a ti. Lo único que pasa es que tú te acuerdas algo, pero no hay dolor. El Espíritu Santo quiere hacerlo, porque nos quiere llevar a una unidad verdadera. Esa unidad que Él dice será testimonio a los demás. El mundo conocerá. Si hay esa unidad que no se puede lograr cuando hay todavía rencores en nuestro corazón. Así que oramos. Padre, Señor, examina nuestro corazón, nos acercamos a ti. En términos de esta palabra, estamos trayendo nuestra ofrenda al altar, acercándonos a ti en espíritu. Y te ponemos en tus manos, Señor, toda antipatía que vemos, todo prejuicio ante los demás,
No sé, todo dolor que nos quedó, Padre, del pasado. Y decidimos perdonar. Decidimos entender que esa persona también ha debido sufrir, que esa persona también tiene una naturaleza vieja, de la cual no podemos esperar otra cosa. Pero podemos ir con gratitud sabiendo que tú cambiaste nuestra naturaleza, cambiaste nuestro destino, cambiaste nuestra eternidad. Y lo hiciste. Tú llevaste nuestra culpa. Y nosotros, amado Dios, no podemos llevar la culpa de otro. No podemos perdonar como aquel hombre de aquel señor que le perdonó todo lo que le debía, pero no pudo ir. Él no pudo perdonar a un consiervo que le debía una mínima cosa. Señor, ayúdanos a verlas a las personas así. Ellos son malos, nosotros también. Solo eres tú en nosotros el que hace la diferencia. Nuestro viejo hombre debe menguar hasta morir, para que sea tu naturaleza la que crezca en nosotros. Y en esta mañana, Señor, sufrimos quizás porque hay dolor en nuestro corazón, pero te lo presentamos a ti. Y decidimos perdonar. Decidimos que si hay algún bien que le podemos hacer a esa persona, se lo haremos. Sin ningún interés, sin ninguna cosa, simplemente cuando tú hayas transformado nuestro corazón y sintamos tus sentimientos, tengamos tu sentir. Pero antes de eso, vamos a ir y arreglar, aunque todavía no haya sanado nuestro sentir, para que después de arreglar el Espíritu Santo sane completamente nuestro corazón. Y llegue un momento en que nos sintamos totalmente libres, totalmente limpios, con una opinión de los demás totalmente buena, y no andemos, Señor, como algunos, vomitando veneno cuando se habla de alguien, cuando se habla de algunas cosas. Ayúdanos y limpia nuestro corazón, porque queremos verte cara a cara. Como Moisés quería verte cara a cara, así nosotros queremos verte cara a cara todos los días, Señor. Y ser instrumentos útiles, maduros, representantes verdaderos de ti, Señor, en esta vida, en este mundo. Porque hemos decidido, te hemos entregado nuestra vida, así como tú has entregado tu vida en la cruz, nosotros ahora, en este tiempo, entregamos nuestra vida para servirte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.